Existe una frase que se suele oír mucho cuando hablamos de series de fantasía, ya sea La Casa del Dragón, Los Anillos de Poder, La Rueda del Tiempo o The Witcher, y es que son fantasía medieval, como si estas obras reflejasen cómo era el mundo, concretamente Europa, durante la Edad Media. Sí, entendemos que son mundos de fantasía y por tanto no te están mostrando un periodo histórico real. La Edad Media no tenía dragones o elfos o agujeros de guión. Pero mira, aquí tienes una justa, eso es medieval. Un duelo de espadas, eso es medieval. Castillos medieval, caballeros... Estas obras no están basadas en la Edad Media, pero sí inspiradas en ella, y sobre todo en su imaginario y estereotipos. Son Edad Media light, si lo prefieres. ¿Pero qué quiere decir que algo sea medieval? ¿Qué hace que sagas tan distintas como El Señor de los Anillos, Dragones y Mazmorras, La Leyenda de Zelda o Canción de Hielo y Fuego, todas se vean como algo medieval? Lord Corlys, de la Casa Velaryon, señor de las mareas y de Marcaderiva. Su esposa, la princesa Rhaenys Targaryen. Y tras ellos, el bufón real de la corte, el youtuber. Ups. Hablemos de Edad Media. En fin, ¿quién me iba a decir a mí que 3 años después de empezar el canal volvería a estar aquí hablando de Juego de Tronos? Pensaba que había dejado atrás el mundillo de Poniente, pero entonces van y se sacan un producto audiovisual medio decente y ahí estoy otra vez. ¿Estoy sirviendo a Alicent Hightower o Fiona de Shrek? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Mi concepto detrás de esto era más bien Real Housewives of Camelot, pero se hace lo que se puede. A menudo, cuando pensamos en novela de fantasía, lo que nos viene a la mente, casi por defecto, es la Europa medieval. Hay autores más recientes que han buscado inspirarse en otras épocas o en otras culturas del mundo, pero el setting por defecto y el que nos viene a la mente como lectores durante las primeras páginas es Europa, Edad Media, Tolkien. ¿Pero el mundo de Tolkien es medieval? El foreshadowing es un instrumento narrativo por el cual el autor adelanta pistas. No creo que sea del todo equivocado decir que algunas de estas fantasías son medievales, por mucho que ocurran en un mundo imaginado con su propia historia. Pero sí que creo que a veces abusamos de esta asociación y que el adjetivo de medieval se ajusta más a unas sagas que a otras. Así que hoy voy a examinar qué es la literatura fantástica como género y cuál es su asociación con lo medieval. Y de paso voy a aprovechar para hablar de qué dice esta asociación entre lo fantástico y lo medieval, de cómo miramos el pasado, en un pequeñísimo viaje, no mires la duración del vídeo. Y como hay muchos ejemplos de sagas de fantasía, voy a tomar sobre todo dos. El Señor de los Anillos, por toda la influencia que ha tenido en la fantasía como un género literario moderno, y Juego de Tronos. O bueno, La Casa del Dragón, que de esta aún no me han amargado el final. Porque creo que lo de medieval podemos decirlo para una de estas sagas, pero no para la otra, por mucho que las dos sean fantasía. La fantasía, como género literario moderno, nace a lo largo del siglo XIX. En esta época tenemos a los románticos que se inspiran en el folclore y las historias populares de sus lugares de origen, pintores como los prerrafaelitas volviendo a tiempos remotos para pintar mujeres de historias o leyendas, escritores insertando elementos fantásticos en su mundo como la novela gótica, o escritores reimaginando y construyendo mundos fantasiosos y nuevos cuentos de hadas. Estos movimientos artísticos buscaban crear un escapismo de la realidad que tenían delante, fijándose sobre todo en el pasado, en concreto en la Edad Media, en lo que se ha llamado el medievalismo. ¡Hablemos del medievalismo! ¡Cojones ya! ¡Déjame hablar! El medievalismo era un movimiento artístico que sentía un aprecio estético por elementos o episodios de la Edad Media. Es ahora cuando se construyen edificios como el Parlamento británico en un estilo neogótico para que recuerden a catedrales de 500 años antes, o se reconstruye Notre Dame y se le añaden las gárgolas y la aguja porque apelan a una idea de misticismo y de estética de la Edad Media, o directamente se inventan media catedral de Barcelona porque, total, ya que te pones... Ponte. Ponerse a remodelar para nada es tontería. ¿Tú sabes la de permisos que hay que pedir? Pero la Catedral de Barcelona es tan gótica como el castillo de Disneyland. Vamos, que más gótica es la fase por la que pasaste a los 15 años. El medievalismo veía el origen de las naciones europeas modernas en la Edad Media y se inspiraba en el arte de la Edad Media para apelar a ese nacionalismo por medio de la estética. En el campo de la literatura, este medievalismo dio lugar a novelas históricas como Ivanhoe, Las alegres aventuras de Robin Hood, Los bandos de Castilla o Nuestra Señora de París, que fue tan popular que hizo que remodelasen Notre Dame de París y le añadiesen las dichosas gárgolas. Estas novelas buscaban crear una ficción dentro de un momento concreto de la historia del país, y aunque estaban influidas por la literatura medieval,
Su principal inspiración son los hechos de la historia de ese periodo. No eran novelas de fantasía, sino novelas históricas. Pero mientras unos buscaban inspiración en la historia para crear narrativas realistas, otros se fijaban en la literatura y en el folclore europeo para tomar sobre todo lo fantasioso y lo que no encajaba con el mundo racional de la Europa de la Revolución Industrial. Y aquí, claro, también influyó la literatura medieval. Cosas como los ciclos artúricos fueron muy importantes en el nacimiento de la fantasía como género, igual que lo fueron poemas épicos como Beowulf. Y sí, la literatura en la Edad Media tiene muchos elementos que hoy llamaríamos que son típicos de la novela de fantasía: brujos, magos, dragones, elfos. Pero la fantasía en la literatura medieval tiene muchas diferencias con cómo entendemos hoy la fantasía como género. Por un lado, estaban ambientadas no en un mundo de fantasía, en un poniente o una tierra media con sus propias estaciones y leyes de la física, sino en una versión imaginada del mundo en el que vivían. Ya fuera que Arturo había construido Camelot en Inglaterra, o que tal caballero se había ido desde su pueblo natal de vete a saber tú dónde Shire hasta donde se acababan los mapas para luchar contra monstruos, para la literatura medieval no había una distinción entre el mundo real y el mundo fantástico. En este sentido, se parecerían más a un Narnia o un Percy Jackson, en el que los personajes se aventuran desde el mundo real que conoce el lector hacia las fronteras con lo desconocido y lo fantasioso, con las cosas volviéndose más irreales a medida que se alejan del entorno que conocen. La otra diferencia es que muchas de estas historias de la literatura medieval no tenían un autor conocido, e incluso cuando lo tenían solían estar recontando historias de personajes populares que no eran propiedad de un autor, sino que pertenecían a un folclore común. Cuando Chrétien de Troyes, nunca sabía si es Troyes o Troyes, vamos a dejarlo en Troyes, escribe una novela de Lanzarote o de Perceval, está rescatando personajes de los que ya corrían historias para contar otra versión de su historia o inventarse nuevas aventuras que habrían tenido. Los primeros fanfics, podríamos llamarlo. Bueno, no es mi objetivo aquí hacer una historia de la literatura fantástica desde los albores hasta hoy. No creo que haya un único origen o un punto concreto en el que podamos decir que nace el género. Además, la fantasía como género tiene tantos subgéneros que harían llorar a un tránsfobo, y los géneros encima tienen la manía de entremezclarse, porque estos son cajas que creamos para ordenar un poco todas las influencias que vemos que se recorren entre una obra y otra. Ni siquiera podemos decir que hay una línea recta entre la fantasía de las novelas de caballería medievales y la fantasía de hoy. Mucho antes de que Tolkien sacase su pipa y su máquina de escribir, los cuentos de hadas y el folclore europeo fueron base de inspiración para obras de teatro, cuentos, ballets, óperas. Tolkien bebía de un acervo cultural que ha pasado por muchas épocas, no solo la Edad Media. Pero, ¿sabes cómo puedes viajar a otros mundos de fantasía sin salir de tu casa? Efectivamente, con nuestro sponsor de hoy, NordVPN, podrás viajar a Poniente, a la Tierra Media o incluso cruzar el puente a Terabitia sin desnucarte, porque estarás comodísimamente tumbado en el sofá de tu casa. NordVPN es una VPN o red virtual privada que te permite conectarte rápidamente a miles de servidores en más de 60 países. ¿Que para qué quiero esto? Dirás tú, persona que, como yo, vives en la Edad Media y todo esto de la tecnología se te da regulín. Bueno, pues por un lado, para proteger tu conexión y tu ordenador de malware o de algún piratilla que quiera robar tus datos, NordVPN te da una capa extra de seguridad contra cualquier ataque. ¿Que vas a una cafetería a escribir tu novela de fantasía y no proteges tu conexión con NordVPN? Los hackers van a tener el ojo más puesto en ti que Sauron cuando le robas la bisutería. Pero también NordVPN te permite cambiar tu localización según quieras para acceder a los catálogos de series o programas que, a lo mejor, no están disponibles en tu país. Yo llevo utilizando NordVPN 4 años y gracias a sus servicios me he ahorrado no sé cuánto dinero en tener que contratar otro servicio de streaming cuando la serie que quiero ver está en el catálogo de Netflix en Canadá o en Estados Unidos, o para jugar a un juego que no está disponible en mi país, o simplemente incluso para acceder a páginas web que estaban censuradas. Así que entra en nordvpn.com/putomikelvpn para tener un 60% de descuento durante los 2 primeros años. Por solo 3,35 € al mes podrás proteger tu conexión, escapar de la censura y explorar los catálogos de más de 60 países. El enlace está en la descripción. Además, los primeros 30 días no tienen ningún tipo de compromiso, así que si no te convence esto de tener libertad absoluta en internet, podrás darte de baja. Francamente, no sé por qué lo harías, porque una vez lo pruebas, te quedas, pero ahí tenéis la opción. Muchísimas gracias a NordVPN por patrocinar este vídeo y ayudarme a seguir pagando las facturas, y a vosotros por darle el enlace y ayudarles a que me sigan ayudando. Y ahora, volvamos a Poniente.
Así, para finales del siglo XIX tenemos dos tendencias: un medievalismo histórico que intenta redescubrir lo medieval con una intención de buscar ahí los orígenes de las naciones europeas, con autores como Walter Scott o Victor Hugo, y otra tendencia romántica mucho más antigua que se inspira no en la Edad Media, sino en elementos del folclore europeo que llevaban siglos utilizándose para historias como la Reina de las Hadas, los elfos o incluso los romances artúricos, situados no en la Edad Media, sino en un tiempo remoto no descrito para crear un relato escapista, con autores como George MacDonald. Esto tampoco era nuevo, como ya he dicho, pero sí que reformula la fantasía como algo a novelar. A mediados del siglo XX, Tolkien o C.S. Lewis reconocieron a George MacDonald como uno de los autores que más habían influido en sus obras. Unas décadas después, Ursula K. Le Guin habla de cómo El Señor de los Anillos fue el libro que le mostró lo que podía hacerse con la fantasía, y hoy el 99% de los autores de fantasía reconocen influencias de Tolkien o de Le Guin. Hay muchas influencias, pero no un solo hilo. Pero muchas de estas influencias no nacen en la Edad Media, ni son de por sí medievales. No es como que la historia de un guerrero que va a buscar un objeto mágico sea algo medieval, es algo que encontramos también en la antigua Mesopotamia o en la Escandinavia de la Edad del Hierro. La mujer con dotes mágicas que es temida pero que acaba ayudando al héroe no es solo Galadriel o la Dama del Lago, es también Circe en la Odisea. Las hadas, los elfos, los dragones son elementos folclóricos con orígenes paganos muy anteriores a la Edad Media. Los dragones como símbolo del mal aparecen en la mitología germana, la griega o incluso la babilonia. Pero si fijamos estas inspiraciones como medievales es porque precisamente en lo que se centraron los escritores de finales del siglo XIX fue en la Edad Media europea. O bueno, más concretamente en cómo ellos veían la Edad Media. Y en las versiones de estos tópicos, lugares comunes y personajes que aparecían recogidos en la literatura medieval. Literatura que ya de por sí mostraba unos elementos muy concretos, ya que pertenecían a unos géneros muy específicos. Por ejemplo, el cantar del Nibelungo u otros cantares épicos sin los que la literatura de Tolkien no se entendería, hundían sus raíces en la mitología precristiana y la Europa de la Edad del Hierro y la Edad del Bronce. Estos cantares y estas historias llevaban existiendo siglos y se transmitían de forma oral, pero algunas versiones se pusieron por escrito durante la Edad Media. Pero también inspiraron libros y novelas para ser leídos en la corte y que te hablaban de caballeros y sus locas aventuras, porque a los ricos les encantaba leer las historias del rey Arturo y pensar que ellos eran igual de interesantes. Pero estos valores de la caballería, que si con su amor cortés, con su código de honor y tal, no eran más que monsergas que se contaban los nobles a sí mismos y a otros para justificar que no mandaban porque tuvieran el palo más grande, sino porque eran mejores y Dios les quería más. Y aún así, estas historias no empezaron a ganar popularidad hasta después del siglo XI. Así que este elemento tan específico, los caballeros, que cuando vemos aparecer en una novela de fantasía decimos ¡ah! Ambientación medieval, se aplica solo a una parte de los 1000 años que duró la Edad Media, y aún así afectaba a solo una parte de la sociedad, mientras que el 90% restante estaba sí, ya te vimos ser palo afilado. Pero el otro 10% fue tan pesado en darse importancia que los caballos y los caballeros están muy presentes en la literatura medieval, y hemos pasado a representar todo un periodo con lo que no deja de ser un elemento concreto. En este sentido, la fantasía como género ha estado influida no tanto por la historia medieval, sino por la literatura medieval. No por lo que pasaba, sino por lo que la gente se decía que pasaba y que era importante. Y aquí tenemos que hablar del Señor de los Anillos, probablemente la saga moderna que más ha influido en el género de la fantasía en todas sus formas. Sin el Señor de los Anillos no se entenderían Canción de Hielo y Fuego o The Witcher, pero tampoco videojuegos como World of Warcraft o juegos de rol como Dragones y Mazmorras. Haz una tira de carisma. ¿Eh? Que hagas una tira de carisma para ver si te siguen escuchando. Si pasas una dificultad de 10, no cierran el vídeo y te siguen teniendo de fondo mientras cocinan. Pero si quieres que se suscriban y le den a la campanita, vas a tener que pasar una dificultad de 25. Ah, vale, espera. ¡Crítico! ¡Toma! Notas una fuerza espectral acumulándose a tu alrededor. Toda la gente que ha dado este vídeo se suscribe, le da la campanita para no perderse ninguna notificación de tus futuros vídeos y comparte este vídeo con todos sus amigos. Pero además, notas como unos pocos no pueden evitarlo, no pueden impedirlo, pero el ratón se desliza lentamente hacia la caja de descripción y hacia un enlace a tu Patreon, donde podrán apoyar tu canal a cambio de ventajas exclusivas. Todos estos derivados de la obra de Tolkien han sido llamados fantasía medieval,
Pero El Señor de los Anillos no es medieval. Tolkien tomó muchas fuentes de inspiración para crear su mundo y sus personajes, incluyendo, sí, de la Edad Media. Probablemente la influencia más clara es el poema épico de Beowulf, donde aparece una raza de demonios a la que el texto se refiere como Orcneas, y que fueron la principal inspiración para crear a los orcos. Pero este poema, compuesto en algún momento entre el siglo V y VII, debe más al folclore pagano y germánico de la Edad de Hierro que a la Edad Media. La figura de Gandalf, el mago errante, ha sido comparada con el Merlín de los ciclos artúricos o incluso con Odín. Los nombres de los enanos están sacados de la Edda prosaica. El anillo único está inspirado en los anillos mágicos de las sagas islandesas, aunque el anillo que vuelve invisible a su portador aparece en Ivain, el Caballero del León, un romance artúrico del siglo XII. Tolkien era filólogo y como tal, la literatura que se pasó años estudiando influyó mucho en el mundo que acabó creando, tanto de forma consciente como de forma inconsciente. Es ese mismo folclore europeo el que inspira los cuentos de hadas que luego inspirarán las pelis de Disney, que luego inspirarán la peli de Shrek. Pero Shrek es fantasía y cuento de hadas, no fantasía medieval, por mucho que esté dando un poco de Fiona Rilnes ahora mismo. Y al igual que hay influencias de la literatura medieval, las hay de otros mil sitios. Las aventuras de Aragorn, Legolas y Gimli reflejan las de Athos, Porthos y Aramis, los tres mosqueteros de Alexandre Dumas. Los elfos y los enanos están inspirados por la mitología nórdica y céltica de la Edad del Hierro. Las quebradas de los túmulos están inspiradas por los túmulos de la Edad del Bronce que se pueden ver aún hoy en día en Warwickshire, donde se crió Tolkien. Númenor está inspirado en el mito de Atlántida, y los hobbits en la vida campestre de la Inglaterra rural de la época de Tolkien. Are these in any way reflections in your world of the great world tree, the Norse world tree? No, they're not like it. They're much more like the trees of the sun and the moon. It was covered in the Far East in the great Alexander. Y aparte de esto, las creencias cristianas de Tolkien filtraban muchas de estas inspiraciones paganas y precristianas. Tolkien estaba creando una mitología precristiana, pero de un mundo monoteísta. Así que no creo que ni El Señor de los Anillos ni la mayoría de sus derivados puedan ser llamados fantasía medieval, lo siento. Entiendo lo que queréis decir, y si utilizáis fantasía medieval para referiros al Hobbit o a una campaña de dragones y mazmorras, no voy a deciros actually... Lince, si estás viendo esto no es un ataque personal. ¿Te imaginas? Le pido que me ayude a grabar una cosa para el vídeo y meses después, ¡zas!, le doy la puñalada en ese mismo vídeo. Bueno, aunque dicen que el drama entre youtubers ayuda a las visitas, así que sí, Lince, esto es un exposé. La idea de un bardo en un mundo medieval no tiene nada que ver con la fantasía medieval. Es al mismo tiempo medieval. Estas son cajas que hemos creado para dar sentido al mundo más que para ser exactos, pero ha llegado un punto en el que fantasía medieval se refiere a cualquier mundo donde hay reyes, una estética del norte de Europa y no hay armas de fuego. Es sabido que a Tolkien no le gustaba nada la alegoría. En este sentido, Tolkien tomó muchas fuentes de inspiración para crear un mundo que, muy claramente, no se correspondiese con nada conocido. Tolkien no concebía su fantasía como medieval, así que llamar a la Tierra Media o a otros mundos derivados como Terramar fantasía medieval es una valoración a posteriori. Las ilustraciones que Tolkien hizo de la Tierra Media juegan con esta mezcla para darle un toque más irreal y fantasioso al mundo. Y tal vez hasta que llegaron las películas de Peter Jackson, la forma de visualizar e imaginar la Tierra Media que habría tenido el lector medio no era como un mundo estéticamente medieval. Cuando Peter Jackson buscó cómo llevar la Tierra Media a la gran pantalla, su referencia fueron las ilustraciones de John Ho, cuya interpretación de la Tierra Media bebe mucho de la estética medieval, sobre todo de la arquitectura. Estas ilustraciones son más góticas, las armas están inspiradas por armas de la Edad Media europea. La adaptación de Jackson intentó hacer una Tierra Media más realista, y en ese sentido la hizo parecerse más a una historia que pueda asociarse con el mundo real, una que el espectador asociaría más con un periodo concreto. Y como siempre que hay espadas, caballos y poco color, el periodo al que muchos decidieron asociar ese mundo fantástico, aunque fuera sin darse cuenta, es a la Edad Media, porque esos son los tópicos e imágenes que ya conocemos y asociamos a este periodo, pero dice más de cómo elegimos ver un periodo de nuestra historia real que de cómo surgieron estos mundos de fantasía. Esto de los tópicos asociados a un periodo u otro de la historia no es tanto culpa de los señores del siglo XIX y de cómo eligieron fijarse en la Edad Media, aunque un poco sí, no nos vamos a engañar, sino de cómo miramos al pasado en general y de cómo necesitamos dividir los 200.000 años de existencia del Homo sapiens para poder procesarlos. Cuando hablamos de periodos de la historia, en general los entendemos como bloques, y a cada bloque le asociamos una serie de ideas, pero también de símbolos y de valores estéticos. Prehistoria quiere decir uga buga y cuevas, edad antigua quiere decir pirámides y togas, edad media quiere decir castillos y caballeros, edad moderna quiere decir carabelas y pelucas empolvadas, y luego está la edad contemporánea, que es en la que estamos y que
Bueno, si alguien sabe definir el periodo por el que estamos viviendo, por favor que me lo deje en los comentarios. ¡Engagement! Y cuando dividimos la historia en bloques, pensamos en ellos como estables y sin mucho cambio. El único cambio ocurre cuando, yo qué sé, se cae Roma y todo el mundo se vuelve imbécil durante 1000 años, o descubrimos América y empieza el Renacimiento, o cuando llega la Revolución Francesa y de repente todo el mundo tiene derechos. Como si estos cambios fuesen inmediatos y el tiempo cambiase de repente, o como mucho en unas pocas décadas que consideramos de transición. Pensamos que el cambio es rápido, a veces incluso violento o revolucionario, en comparación con la estabilidad del resto del periodo. Pero el cambio nunca es en un momento concreto en el que pasamos de una fase a otra. Sabemos que la gente no se acostó antigua y se despertó medieval. No, el cambio es constante, es acumulativo y se da a distintos ritmos y escalas. Dividir la historia en bloques nos da algo de comodidad, pero también fija estos estereotipos. No toda la antigua Roma fueron togas y blanco mármol, y no toda la Edad Media fueron lanzar cubos de mierda por la ventana a ver a quién le dabas. La verdad es que en el reparto de estereotipos la Edad Media no ha salido ganando. Un ejemplo muy claro de esto son las divisiones entre los periodos artísticos. En el colegio te aprendes, yo qué sé, el arte barroco y aprendes que tiene estas características, que si claroscuro, que si dinamismo, que si realismo, que si recargado. Pero estas características no surgieron de repente, ni todas a la vez. ¿Y qué hacemos con los artistas que están entre medias o que cumplen algunas de estas características pero en otras se parecen más al estilo anterior? Pues pasamos a verlos como que están de camino a ser barrocos. No les dejamos existir por sí mismos ni les valoramos por sí mismos, sino que los vemos como la versión poco hecha de lo que está por llegar, o los llamamos proto-barrocos o proto-renacentistas, cuando esos conceptos no habrían significado nada para ellos. Y no es lo peor del mundo crear bloques. 200.000 años de existencia del Homo sapiens es mucho tiempo, la mayoría seguimos intentando procesar 2020. Crear divisiones y periodizaciones es incluso necesario, pero cómo las creamos, qué enfoque y qué escala usamos también es político y dice mucho de cómo vemos el pasado, qué priorizamos, qué vemos como los grandes eventos que nos han marcado y cómo nos vemos a nosotros mismos. Mirad, no quiero entrar en demasiado discos, pero los periodos de la historia que tenemos y que nos aprendemos en el cole no tienen sentido. O bueno, al menos no son coherentes. De hecho, son bastante aleatorios. Por ejemplo, la prehistoria la dividimos en bloques basados en la tecnología y le damos un toque casi absoluto, como si estos bloques estuvieran basados en algo que es un hecho y no cultural. Los periodos de la prehistoria aún están basados en un sistema que se inventó un señor danés llamado Thomsen hace unos 200 años. Primero la Edad de Piedra, luego la Edad de Bronce y por último la Edad de Hierro. Simple, ¿no? Claro que luego descubrimos que la Edad de Piedra duraría unos 2,5 millones de años si contamos desde las primeras herramientas en piedra. ¿Y qué hago yo con 2,5 millones de años? Me los meto por el culo. Así que modificamos un poco este sistema, añadimos unos cuantos bloques más para poder refinarlo. Empezamos a distinguir entre la Edad de Piedra antigua o paleolítico y la Edad de Piedra nueva o neolítico. Añadimos unos periodos más según cómo se tallaba la piedra, una edad del cobre. Y seguimos manteniendo la temática tecnológica. Pero hay un problema, y es que la tecnología no se inventa de un día para otro, tampoco. Normalmente hablamos, por ejemplo, de la agricultura o la ganadería como la tecnología que simbolizó el paso entre el paleolítico y el neolítico, pero ya solo la domesticación de plantas y animales llevó generaciones, siglos. ¿Creéis que pasamos en 10 años de esto a esto? Y esas tecnologías que definen el neolítico, la agricultura y la ganadería se han seguido desarrollando durante milenios. Hemos inventado herramientas para poder cultivar nuevas tierras, hemos introducido nuevos cultivos, megacultivos. ¿Dónde ponemos la línea entre esta tecnología existe y está plenamente desarrollada o no? ¡Bah! Y además la tecnología no se desarrolla en todos los sitios a la vez. Por ejemplo, en la península ibérica hablamos de Edad del Hierro a partir de más o menos el siglo VII a.C., pero en Escandinavia no hay Edad del Hierro hasta 1000 años después. Es decir, que en el 500 después de Cristo, mientras el sur de Europa estaba en la Edad Media porque había caído el Imperio Romano, los abuelos de los vikingos estaban entrando en la Edad del Hierro. Y otras zonas del mundo, como África Occidental, no pasaron por la Edad del Bronce, sino que pasaron directamente del Neolítico a la Edad del Hierro
1000 años antes que Europa. Así que este sistema de crear periodizaciones basados en la tecnología no es absoluto, sino que se basa en el desarrollo de una historia concreta. Normalmente la de Europa occidental, porque estas periodizaciones las desarrollaron historiadores y arqueólogos europeos, vaya. También está el problema de que llamar a algo Edad del Hierro o Edad del Bronce nos hará pensar que todo en esa época giraba en torno a esa tecnología. Si nos fijásemos en otros aspectos para crear esos periodos, la historia que tendríamos sería distinta. Pongamos que en vez de los metales distinguiésemos épocas por los medios de comunicación. Tendríamos edades como la edad oral, yendo desde que el ser humano desarrolla el lenguaje, la edad escrita a partir de la invención de la escritura, la edad analógica a partir de la invención del telégrafo o el teléfono, y la edad digital con el desarrollo de Internet. Las escalas temporales y lo que mueve la historia sería distinto. La historia que nos contamos y que nos aprendemos en el colegio sería distinta. Por eso las periodizaciones y las escalas son también políticas. Pero bueno, ese no es el mayor problema. La cosa es que el sistema que utilizamos tampoco es coherente. Porque vale, para la prehistoria el sistema se basa en cosas tecnológicas, pero entonces llega la historia, la gente aprende a escribir, unos pocos al menos, y entonces los nombres pasan a ser relativos. Hablamos de edad antigua, edad media y edad moderna, periodos que están definidos por lo que vino antes o vendrá después. Por supuesto, los romanos no creían que estuvieran en la antigüedad de nada. Vamos, que de hecho para ellos eran bastante modernos. Estamos en pleno siglo I, Cayo Máximo. Estas cosas ya no se llevan. Pero los romanos son antiguos porque son nuestros antiguos, nuestros antepasados. ¿Nuestro Lenin? Igualmente hay nombres peores, porque por ejemplo en la América precolombina tenemos el preclásico, el clásico y el posclásico. Y claro, ya solo el nombre te dice, bueno, preclásico es lo que estamos empezando a mejorar, pero todavía está en fase de desarrollo antes de llegar a lo clásico, que es lo bueno, y luego está el posclásico, que es cuando todo se fue un poco a la pucha. Por eso estas periodizaciones relativas no pueden extenderse así como así. No podemos hablar de Edad Media en China o en Japón. En Corea sus periodizaciones se basan en la historia política de la región, desde la era de los Tres Reinos hasta los distintos reinos y dinastías que unificaron el país en los siglos siguientes. La serie Kingdom, un drama coreano de terror histórico en el que, bueno, hay una plaga de zombies, está ambientada a principios del siglo XVII durante la dinastía Joseon. La serie tiene espadas, intrigas palaciegas, princesas, batallas a caballo, zombies. Llamarlo una serie de fantasía histórica sería acertado, pero medieval, por mucho que haya reyes, princesas, caballeros, no tendría mucho sentido. Moderna, por mucho que ocurra en el siglo XVII, no tendría mucho sentido tampoco, porque en Corea se habla de historia moderna a partir de finales del siglo XIX, la llegada de más cultura occidental y la conquista japonesa. E igualmente estas periodizaciones fijan, aunque sea sin darnos cuenta, qué es lo importante de cada periodo, qué es lo que mueve la historia. Cuando en Corea fijan sus periodos según la dinastía, están centrando su historia y su continuidad en la clase gobernante. El cambio de quién se sentase en el trono es lo que marca el cambio entre una era y la siguiente. Es decir, que los periodos se pueden establecer en base a muchísimas cosas y con distintas escalas tanto temporales como geográficas. En Corea, cuando hablan del periodo Joseon, están hablando de un periodo que en Europa abarca el final de la Edad Media, toda la Edad Moderna y la mitad de la Edad Contemporánea. Así que estos periodos nunca son absolutos, nacen para aplicarse a una historia concreta. Y si los alejamos de ese contexto y los generalizamos, fallan más que una escopeta de feria. Así que si la Rueda del Tiempo, la Casa del Dragón o el Señor de los Anillos son medievales, tendrán que serlo porque se ajustan a ese contexto, es decir, que se basan en la historia de Europa, concretamente en el periodo que llamamos la Edad Media. Ahora ya sé lo que estás pensando, Jess, pero ¿me vas a decir de una vez si la Casa del Dragón es fantasía medieval o no? Y yo te diré, muy bien, gracias por seguir conmigo, no mires la duración del vídeo. Es una pregunta muy interesante, pero para responderla primero tendremos que saber qué es la Edad Media y de dónde viene entender estos 1000 años como algo con una entidad propia. La Edad Media es hasta que los seres humanos hacen la escritura. Bien, obviamente durante la Edad Media nadie se veía como medieval. El término Edad Media se refiere a la edad en medio, entre el esplendor de que fue Roma y el Renacimiento. Y saber que estás en medio de algo que todavía no ha ocurrido requiere de bastante contorsionismo. De hecho, para la persona media de... bueno, la Edad Media... La Edad Media
Lo más probable es que pensase que estaba en la última de las edades, antes del apocalipsis y el juicio final, algo de lo que ya hablé en mi vídeo del mito del progreso. La cronología que más influyó en la manera de ver el tiempo durante la Edad Media fue la de San Agustín, que dividía la historia del mundo en 6 edades desde la creación, considerando que él vivía en la última. El criterio que seguían para dividir el tiempo y establecer estas edades no era tecnológico o dinástico, sino religioso, y después de Cristo lo que tocaba era que llegase el apocalipsis, así que no estaban en medio de nada. No como este mechón que está en medio y no deja de distraerme. Pero más allá del nombre, también hacía falta entender un conjunto de siglos como un bloque, como algo unificado y con unas características concretas que lo distinguieran. Y esto solo empezamos a verlo hacia el final de la Edad Media. Allá por el siglo XIV en Italia, algunos poetas y filósofos, gentes de letras, vaya, empezaron a interesarse por autores romanos y los textos que les habían llegado. Entre ellos tenemos a Petrarca, que comparaba la literatura de su época con los textos romanos y se pasaba el día ensalzando a los antiguos y clamando que nunca podremos alcanzar el genio de los grandes maestros del pasado. De nuevo, los daddy issues han hecho mucho daño. Para Petrarca, lo que había marcado el paso de una edad a otra había sido la decadencia cultural y la pérdida del arte clásicos, que él veía a partir del año 410, cuando los godos saquearon Roma. Su criterio para el cambio de eras ya no era religioso, sino estético y cultural. Pero aunque Petrarca entendía que su tiempo era muy distinto al de la antigua Roma, no lo veía como Edad Media, porque de nuevo, no estaba en medio de nada. Su sistema de edades tenía dos modos, antes bien y ahora mal. Pero llegaron más poetas, más filósofos, más artistas que, influidos por Petrarca, continuaron con esta fascinación por lo antiguo y buscaron recrearlo. Se inspiraron en la antigua Roma y su literatura, sus modelos de belleza, su arquitectura, su escultura. Y poco a poco la idea de que desde la caída de Roma todo había sido una espiral hacia abajo y sin frenos se empezó a matizar, porque estaban poniendo mucho esfuerzo en inspirarse por lo clásico, así que, aunque antes bien y ahora mal, últimamente menos mal, ¿no? Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Más que perder el tiempo. Y aquí es cuando empezamos a ver que se empieza a distinguir la Edad Media como época y como idea, que había habido un periodo de decadencia del que se estaba saliendo. La fuente que se suele poner como la primera mención de la Edad Media como idea es una carta de 1469 que Giovanni Andrea, obispo de Aleria, le escribe a su amigo Nicolás de Cusa. En esta carta, en medio de elogios a su amigo, le dice que, además de conocer muchas historias antiguas y otras de su propia época, también conoce muchas historias de la Media Tempestas, la Tempestad Media. Ahora sí que había tres edades en la historia: la Antigüedad Clásica, una Tempestad Media, que por el nombre suena chunguísimo, y una era moderna en la que vivía el autor. Pero ni el término ni los límites de esta tempestad media estaban muy definidos. Esto iría llegando poco a poco durante los siguientes 2 siglos, y en este tiempo se irían utilizando términos muy distintos para referirse a lo que hoy conocemos como Edad Media, como por ejemplo Medium Saeculum, Medium Aevum, Media Aetas o Medium Tempus. Todos estos términos reflejan la idea de que sí, había existido un periodo después de la caída de Roma, pero antes del propio tiempo en el que vivían los autores, que había sido bastante desastroso. En 1688, Christopher Keller, un pedagogo suizo, publicó el libro, esperad que el título se las trae, Historia Mediaevi a Temporibus Constantini Magni a Constantinopolis ad Turcis Captam Deducta. Historia de la Edad Media desde los tiempos de Constantino el Grande hasta la toma de Constantinopla por los turcos. Un poco más de título y no le cabe en la portada, la madre que lo trajo. Así que para finales del siglo XVII ya tenemos el nombre, tenemos fecha de inicio de fin e incluso tenemos a gente estudiando estos 1000 años como un periodo histórico. Había nacido la Edad Media. El problema es que la Edad Media no tenía la mejor reputación, porque había nacido precisamente como un término para referirse al periodo entre la caída de Roma y la recuperación de esos valores de la antigüedad clásica. Habían puesto el énfasis no en un cambio de tecnología o en una invención o el cambio de dinastía, sino en la pérdida de unos valores estéticos que consideraban superiores y, que debo decir, pertenecían a las élites. ¿O te crees tú que todo ciudadano romano tenía una Venus de Milo en su casa? En fin, esto es lo que pasa cuando dejas que el criterio lo establezca una panda de artistas e historiadores del arte. Y ya que estamos en ello, por mucho que luchemos contra estereotipos, no me vale el ser un pedante en Twitter y decir no, la Edad Media no fue una edad oscura, mira estas fotos de la Sainte-Chapelle o esta catedral gótica o
Estás utilizando el mismo análisis simplista y fijándote solo en el arte de los poderosos y en unos criterios estéticos muy concretos de un estilo artístico muy concreto para calificar 1000 años de historia de un continente de más de 10 millones de kilómetros cuadrados y... No pasa nada, no pasa nada. Esto se llama sobrecompensar. Por mucho que te gusten los castillos y los caballeros y te moleste cuando los otros niños se ríen de ti, eso no significa que todo en la Edad Media fuese luz. A los historiadores nos encanta escandalizarnos cuando dicen que la nueva ley del aborto es medieval o que cierta intolerancia es volver a la Edad Media. Y es cierto que utilizar estos términos no es muy correcto. Ya no solo porque ha habido periodos y momentos de mucha mayor intolerancia en la Edad Moderna o en la Edad Contemporánea, sino porque aunque la Edad Media surgió con esa imagen de una etapa desastrosa, no era por un criterio ético o moral, sino por uno puramente artístico y estético. No fue hasta el siglo XIX y ese medievalismo del que hemos hablado antes que algunos autores europeos empezaron a ver la Edad Media como algo bonito y heroico, como la raíz de muchas de las naciones europeas, por ejemplo, y empezaron a fijarse en el arte de la Edad Media para verla con mejores ojos. El criterio seguía siendo estético, pero ahora era aesthetic. La Edad Media habría sido un bajón, pero mira qué bonitos esos castillos góticos, qué brillantes esas armaduras. ¡Qué bonitos esos dorados! Vale, suena mejor, pero de nuevo estamos dejando que sean un puñado de artistas quienes definen los periodos de la historia, así que... ¿qué pasa cuando los historiadores toman ese mismo periodo creado desde lo estético y lo estudian? Pues que empiezan a buscar otros criterios que definan la Edad Media, criterios políticos, socioeconómicos, pero el problema sigue siendo el mismo, que es que estamos hablando de un periodo de 1000 años en una superficie muy grande. Por ejemplo, si tomamos el criterio político podríamos decir, Edad Media es de la caída de Roma, pero la caída del Imperio Romano de Occidente no fue un cataclismo inmediato. Petrarca hablaba de la caída de Roma a partir del año 410, cuando los godos saquearon la ciudad. Pero Christopher Keller hablaba de la Edad Media a partir del reinado del emperador Constantino el Grande, que fue el primer emperador que dejó de perseguir a los cristianos y el que refundó Constantinopla. Y ahora, cuando tenemos que dar una fecha para la caída de Roma, decimos el año 476, cuando fue depuesto el emperador Rómulo Augustulo, pero para entonces muchas de las antiguas provincias del imperio llevaban décadas yendo a su bola. ¿Esas partes de Europa entraron antes en la Edad Media? Otra opción popular entre los historiadores es el criterio socioeconómico. Para algunos historiadores, lo que define la Edad Media es el feudalismo, un sistema de vasallos y señores, jerárquico, piramidal y descentralizado. Arriba está el rey o señor que da un feudo a su vasallo y el señor del feudo a su vez tiene siervos a los que concede unas tierras a cambio de que las trabajen y le paguen unas rentas. Piensa estructura social que ha inspirado a movimientos como Herbalife o las NFT, y que está fuertemente inspirado a su vez en monumentos populares en el antiguo Egipto. Supuestamente en este sistema, a cambio de las rentas, el señor del feudo y los nobles protegerían a los campesinos. Esa es su función como las únicas personas que recibían una formación militar. Pero vamos, que más bien eran quienes tenían el control de la fuerza y realmente no hay tanta diferencia entre decir tú trabaja que yo te protejo y decir tú trabaja que como no hagas lo que yo te digo vas a tener serios problemas. Este sistema económico ayudó a dividir la sociedad en 3 estamentos, cada uno con su lugar en el orden social y sus obligaciones. Los velatores o los nobles que te protegen, los oratores o el clero que protege el alma de la sociedad, y los laboratores, el resto, la mayoría, los que trabajan, el feudo que madruga. Y el definir la Edad Media como el periodo marcado por el feudalismo fue bastante popular entre los historiadores marxistas. El feudalismo había sido el resultado de la fragmentación del Imperio Romano. A medida que el Estado romano perdía poder, los grandes propietarios pasaron a ocupar ese vacío y a convertirse en las máximas autoridades en sus tierras. Los señores más débiles se subordinaban a los más fuertes y así se fueron configurando distintos reinos, en una especie de marketing multinivel. Piensa en lo que habría servido de inspiración para Carlos Ríos. Pero este sistema se fue formando muy poco a poco y de forma distinta según la región. Cosas que se consideran emblemáticas del feudalismo, como por ejemplo el homenaje, la ceremonia por la que se establecía el vasallaje y en la que el vasallo se arrodillaba ante el señor, le tomaba las manos y le daba un beso, sí, era una cosa normal, no preguntéis. Aparecieron a partir del siglo XI. A partir de este siglo, los castillos incluso pasan a tener una torre del homenaje, precisamente para tener un sitio donde el daddy dom tomase las manos de su sub y le diese un beso, al extremo que hay que llegar para sentir algo de calor humano, madre mía. Así que, ¿qué hacemos con los siglos anteriores? ¿Los vemos como una preview? Llamarlo protofeudalismo, como si fuera un feudalismo a medio cocer, tampoco parece muy acertado, siendo que la gente de Europa entre el siglo V y el siglo X no es como que supieran qué iba a venir después o que estaban en la formación de nada. ¿Y qué hacemos a partir del siglo XVI, cuando en Europa decimos que ha terminado la Edad Media y que estamos en la Edad Moderna, pero seguimos teniendo una sociedad con señores feudales y dividida entre
tres estamentos. No importa si el criterio es estético, económico o político, vamos a seguir teniendo el mismo problema. ¿Dónde ponemos los límites? Y ya no solo los límites temporales, también los límites geográficos. Normalmente, cuando hablamos de Edad Media, hablamos de historia europea y no hay nada de malo en ello. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de Al-Ándalus o de Oriente Medio? Estas zonas pueden tener sus propias periodizaciones, pero tampoco están completamente aisladas las unas de las otras. La China de la dinastía Song, por ejemplo, influyó mucho en la historia de Europa a través de la Ruta de la Seda. Si hablamos de las invasiones mongolas en el siglo XIII, ocurre lo mismo. Hay momentos en los que estos distintos periodos confluyen. Durante las cruzadas, algunos nobles europeos establecieron reinos feudales en Oriente Medio que durarían 2 siglos. ¿Dónde decimos que termina la Edad Media y empieza el periodo islámico temprano si estamos hablando de cosas que ocurrieron a la vez y que se afectaban mutuamente? No quiero seguir mareándoos, porque la respuesta es que estos periodos son una herramienta, son un mecanismo para, sí, trabajar con una historia que es desordenada y caótica. Y como herramienta tenemos que saber cuál utilizar y por qué la estamos utilizando. Tenemos que saber qué escala nos conviene más para el estudio que queremos hacer. No podemos utilizar un martillo para arreglar un neumático y una llave inglesa para clavar un clavo. Creo. ¿Os creéis que sé utilizar un martillo? Esto está colocado con un cuelga fácil. Es decir, por mucho que nos aprendamos en el colegio, edad antigua, edad media, etc., no son criterios absolutos, son divisiones artificiales que hemos impuesto sobre una línea temporal que es continua. Si mi estudio se centra, por ejemplo, en unos siglos concretos de la historia de Al-Ándalus, probablemente use términos que sean más convencionales para esa región y que me permitan afinar más que decir medieval, por mucho que esté en Europa en el año 1000. Y si estoy haciendo un estudio a mayor escala o estoy hablando de una región de Europa concreta donde se cumplen todos esos criterios que normalmente asociamos con Edad Media, arte gótico, feudalismo, estamento, servidumbre, pues probablemente esté más cómodo llamándolo medieval y diciendo la Francia medieval o la Castilla medieval. Porque con una palabra la gente entiende no solo de qué fechas estoy hablando, sino también toda una serie de valores asociados. Pero esta herramienta también tiene sus riesgos, porque al igual que nos permite hacer unas cosas, nos impide otras. Porque estos valores asociados son también estereotipos que nos hacen definir todo un periodo con un puñado de rasgos. Y si algunos de estos rasgos no están, decimos que faltan o que está incompleto, que es protomedieval o protofeudal, que este artista es barroco pero no del todo, que es protobarroco o tardorrenacentista porque no cumple todos los criterios de una lista que nos hemos inventado nosotros y que la gente de esa época se la pelaba. O al menos lo pensaban de forma consciente. Y son estos estereotipos los que, cuando aparecen en una serie de fantasía, nos hacen decir ¡ah, sí! Europa medieval, aunque la Tierra se llame Girule, o Narnia, o Poniente. Ya pensabais que no iba a volver al tema por el que habíais dado clic a este vídeo, ¿eh? No miréis la duración. O peor aún, decimos, es que en esa época... ¿Qué época? Porque no recuerdo yo cuando la Guerra de los 100 años se resolvió destruyendo el Anillo Único. ¿Mi bebida favorita? Un vino. Avinado. ¡Stonen! Y ahora que ya ha acabado el rant de historiador por fin y volviendo a la fantasía y la Casa del Dragón, ¿podemos decir que esto es medieval? Where is duty? Where is sacrifice? Is trampled under your pretty foot again? No, esto claramente es lo que en la comunidad LGTBI llamamos un bollodrama. Pero supongo que si hablamos del mundo de Canción de Hielo y Fuego, la Casa del Dragón o Juego de Tronos, mi veredicto como arqueólogo e historiador es que, aunque ocurre en un mundo de fantasía, no es del todo erróneo hablar de él como medieval. Y esto está claro desde las propias tramas. Tanto la Casa del Dragón como Canción de Hielo y Fuego están inspirados en eventos históricos, sobre todo de la historia medieval inglesa. Que el conflicto principal de Juego de Tronos está basado en las guerras de las rosas del siglo XV se sabe. Se sabe. Pero también la Danza de los Dragones, el conflicto sucesorio en el que se centra la Casa del Dragón, está inspirada por una guerra civil del siglo XII conocida como la Anarquía Inglesa, que estalló cuando Enrique I nombró heredera a su hija Matilde. Enrique I obligó a los nobles a jurar lealtad a su hija, pero cuando murió su heredera estaba al otro lado del mar, y fue un primo quien se le adelantó a reclamar el trono. Tranquilos, no os voy a contar cómo terminó una guerra de hace 1000 años para no spoilearos la serie. Otros hechos de la historia de Poniente tienen paralelos muy claros con la historia de Inglaterra. La conquista de Aegon es la de Guillermo el Conquistador, los 7 reinos son la heptarquía anglosajona, incluso el propio mapa está basado en las Islas Británicas. La única diferencia entre Poniente y Reino Unido es que cuando George R.R. Martin te describe la comida de Poniente, no te entran ganas de vomitar. A nivel de tecnología, también parece que su mayor fuente de inspiración es la Edad Media europea, aunque es difícil saberlo, porque Canción de Hielo y Fuego sufre de uno de los peores tópicos de la fantasía, que es que en 10.000 años de historia no ha pasado nada.
No ha cambiado la tecnología, no ha cambiado el sistema político, no ha cambiado la sociedad, todo se ha mantenido igual, con algunas familias controlando el mismo territorio durante más de 5.000 años. Y esta gente tiene una especie de sistema universitario con la ciudadela de Antigua donde se supone que tienen que investigar para conseguir sus cadenas de maestre, así que ¿qué demonios han estado investigando todos estos milenios? Tengo justo delante la pared en la que he colgado todos los post-it para hacerme un diagrama del último capítulo de la tesis. Y la verdad es que me pregunto que ¿qué hacéis en la ciudadela de Antigua? A lo mejor me pido ahí una estancia, total, no debe ser tan difícil. Incluso lo que está en la base de lo medieval, esa idea de estar en medio en un periodo de declive tras la caída de un gran imperio que controló gran parte del mundo, se ve reflejado en el mundo de Poniente. La antigua Valiria conquistó gran parte del continente de Esos y estableció un imperio esclavista del que se destacan cosas como la fundación de ciudades, las carreteras y del que algunos dicen ser los legítimos herederos. Suena el Imperio Romano. Sí, un Imperio Romano con dragones y bombas atómicas, pero aún así. Pero lo medieval en el mundo de Canción de Hielo y Fuego va más allá de inspiraciones en hechos históricos. El sistema político de Poniente está prácticamente calcado del sistema feudal, con la sociedad dividida entre nobles, plebeyos y el clero. Los vasallos juran lealtad al señor de turno y existe una estructura piramidal de nobles hasta llegar al rey, que en gran parte está legitimado por una estructura religiosa paralela igualmente jerárquica. Y gran parte de la obra de George R.R. Martin se dedica a criticar estas estructuras de poder, y cómo, cuando empieza el Juego de Tronos, quien siempre acaba perdiendo es la gente común. Cuando te muestra torneos o grandes bodas reales, te las muestra como un espectáculo que los poderosos utilizan para legitimar su posición social y sus privilegios. Cuando te muestra nobles caballeros, te los muestra como quienes por medio de la fuerza o la amenaza de usar la fuerza, consiguen extraer de los campesinos el fruto de su trabajo. En este sentido, Canción de Hielo y Fuego está inspirado ya no por la Edad Media, sino por el entendimiento que un historiador marxista tendría de la Edad Media. ¿Camarada George? Uno en el que el periodo está definido por sus estructuras sociales y un modo de producción feudal. La Guerra de los Cinco Reyes o la Danza de los Dragones son eventos políticos inevitables debido al sistema socioeconómico que los produce, el feudalismo, un sistema que vincula el poder a la tierra, concibe de ese poder como hereditario y a la vez crea facciones dentro de las mismas familias. Esas facciones van a acabar peleando por el poder. Cuando vemos a esos personajes en la pantalla, sabemos que el conflicto es inevitable. La historia que cuenta Canción de Hielo y Fuego es una basada en la estructura social que genera este tipo de poder. Al igual que las crisis financieras en el capitalismo, las guerras señoriales no son fallos en el sistema feudal, sino consecuencias directas de cómo está organizado el sistema. Y aquí está la diferencia entre la alta fantasía como El Señor de los Anillos y la fantasía como Canción de Hielo y Fuego. El mundo de Tolkien no tiene realmente menciones a cómo funcionan estas sociedades, apenas habla de religión o de política. Sabemos que hay reinos como Gondor, pero no sabemos muy bien cómo se organizan, si tienen estamentos o un sistema feudal. Sabemos que Rohan se organiza de forma distinta, pero tampoco tenemos muy claro cómo. Tolkien estaba más interesado en la historia y el individuo, en crear un mensaje casi universal y una mitología con temas como la heroicidad, el sacrificio o el deber, mientras que Martin está más interesado en explorar cómo la sociedad moldea y afecta a sus personajes, cómo les empuja a hacer cosas buenas o malas. En este sentido, está explorando una sociedad concreta, y la inspiración para esa sociedad es la Europa medieval, concretamente la Inglaterra de la Baja Edad Media. Martin está escribiendo de un periodo concreto, pero trasladado a un mundo ficticio, y mientras que Tolkien no buscaba alegorías, Martin hace una elección consciente de este periodo. I think if you're going to write about that period, then you should reflect honestly what it's about. La inspiración para Tolkien y para otros tantos autores de fantasía fue el folclore fantástico del mundo en el que se criaron, con los personajes, los tropos, que sí, aparecían en la literatura medieval, pero también aparecían en la literatura de mucho antes. Y aunque eso está presente en Canción de Hielo y Fuego, porque, al fin y al cabo, Tolkien influyó en la obra de Martin, la principal inspiración de George R.R. Martin es la historia medieval, las sociedades y hechos históricos que se desarrollaron en Europa durante la Edad Media. Así que, pese a que me duela, supongo que entiendo cuando la gente ve Juego de Tronos y dice: en esa época, obviamente la historia de Poniente es la de un mundo de fantasía, pero hay tantas relaciones con un periodo concreto de la historia del mundo real que es difícil evitarlo. Salvo que lo uses para decir que es que en esa época no había gente negra, porque entonces a lo mejor tenemos un problema. Sí había gente negra durante la Edad Media, el concepto de raza durante la Edad Media era completamente distinto al que tenemos ahora, el autor ha dicho que le parece genial y es un mundo con dragones y zombies de hielo, así que por favor, cállate 1000 años. La fantasía, por mucho que sea fantasía, es un reflejo del mundo real en el que escribe el autor.
El mundo real afecta a las tramas que el autor va a escribir, los temas que va a explorar, pero también el mundo que va a crear. El autor va a buscar en la historia y las culturas del mundo que conocemos para llevarlas a un mundo de fantasía. Y en ese sentido, es casi normal y esperable que el autor utilice tópicos e imágenes que asociamos a ciertas épocas, porque son las que van a permitir al lector situarse en ese mundo. A menudo hablamos del pasado como completamente separado del presente, como un país extraño. Así que es hasta normal que el pasado haya sido una de las principales fuentes de inspiración para la fantasía. La fantasía se fija en el pasado, y a menudo puede hacerlo de forma que parece nostálgica. Se ha escrito mucho sobre la relación entre algunos fans de la fantasía y la ultraderecha, que al basarse en sociedades europeas del pasado, con reyes y nobles, siempre va a apelar a los conservadores, al tradicionalismo o al nacionalismo. Al fin y al cabo, el género está en gran parte basado en la literatura de las élites de la Edad Media y la lectura romántica que se le hizo en el siglo XIX en un momento de exaltación nacional. Sería una receta clara para cierto tipo de ideologías que exaltan una tradición basada en jerarquías, el linaje, el derecho de sangre y un cierto supremacismo. Pero realmente la fantasía tiene el potencial para ir en cualquier dirección. Por un lado, sí, puede basarse en la propaganda de las élites para simplemente reproducir ese relato, hablarte de nobles caballeros, el destino del héroe o el derecho divino a gobernar. Por otro lado, puede usar esos mismos tópicos para cuestionarlos, para cuestionar la legitimidad del gobierno o de esos sistemas o la hipocresía del código de caballería. Nuestra obsesión con categorizar las cosas y buscar patrones nos puede hacer pensar que la presencia de ciertos elementos muy concretos en una ambientación de fantasía ya hace a ese mundo equivalente con algo con lo que ya estamos familiarizados. El problema es cuando nos dejamos llevar demasiado por esa asociación y repetimos esa idea de que la historia se puede cortar en bloques, cada uno bien definido y con una serie de valores que se pueden sacar del mundo real e importar a un mundo de fantasía para darle ese toque de ambientación, como quien comprime documentos en un zip para moverlos a otra carpeta. Pero si cortamos la historia por bloques, corremos el riesgo de pensar que toda la gente en un mismo periodo pensaba y hacía A, hasta que llegó un momento de transición y todos pasaron a pensar y hacer B. Antes se creía en la magia, ahora se cree en la ciencia, por ejemplo. Más bien lo que tenemos es que hay continuidad y cambios constantes, que A y B están presentes tanto antes como después, pero la relación entre los elementos ha cambiado. Ahora sigue habiendo gente que habla de auras y energías, y en la Edad Media había métodos de experimentación que hoy llamaríamos científicos. Ahora sigue habiendo títulos nobiliarios y caballeros, pero no llevan armadura, y señores de la guerra, pero no tienen torres del homenaje. Una pena, yo creo que todo señor de la guerra debería tener una torre donde simplemente ir a achuchar a sus vasallos. Llamar fantasías medievales a estas historias simplemente porque hay caballeros y no hay armas de fuego es simplificar tanto esos mundos como nuestra propia historia. Llamamos a estas fantasías medievales y creamos mundos violentos, agresivos, supersticiosos. Los marcos temporales de Edad Media, Moderna, Antigüedad o Prehistoria son herramientas, creaciones abstractas, pero si los extendemos incluso a mundos de fantasía que basamos en un folclore que ha pasado por muchas épocas, pero que decidimos fijar como medieval, estamos imponiendo un modelo y una forma de ver el pasado muy concreta. Y después, esos tópicos y lugares comunes de la fantasía medieval actual continúan reforzando nuestros estereotipos de periodos históricos reales como la Edad Media, que vemos como violenta, oscura, supersticiosa. No por nada tenemos series históricas como Vikings que te meten armaduras de cuero con tachones metálicos que parecen sacadas de The Witcher, pero dan esa idea de mundo de aventuras y de acción con espadas que se han convertido no ya en un tópico de la fantasía como género, sino en un tópico de la Edad Media en sí, la Edad Media histórica, o al menos de lo que como espectadores esperamos ver en la pantalla cuando algo intenta representar la Edad Media. Mugre, sangre, mozas, barro, espadas, caballeros, suciedad, mozas, filtro marrón, mozas, armaduras, pelo suelto, mozas, barro, mierda. No voy a decir que no llames a tu novela de fantasía o a tu campaña de dragones y mazmorras fantasía medieval, o que para poder llamarla medieval necesitas meter una sociedad feudal complejísima, porque eso sería de nuevo reducir los 1000 años de historia de la Edad Media a una sola cosa que se fue desarrollando a lo largo de mucho tiempo y que adoptó formas muy distintas. Simplemente que pienses en qué rasgos hacen medieval a esa obra, porque puede que tus fuentes de inspiración sean otras, pero como hay un rey y espadas, las periodizaciones que tenemos para dividir la historia son bastante aleatorias y se deben sobre todo a los elementos en los que hemos decidido fijarnos y el contexto geográfico que estamos estudiando. Ponemos la línea divisoria en un punto por mucho que si yo estudio la Edad Media, tanto lo que vino antes como lo que vendrá después son importantes para entender ese periodo. Pero en algún momento habrá que cortar, y los criterios que utilizamos para cortar dependen del enfoque del que partimos. Si nos fijamos en la historia cultural, la económica, la política, el arte,
Esos son los criterios que luego utilizaremos para definir cada uno de los bloques. Así que realmente siempre hay un peligro cuando llamas a algo medieval o moderno, sea en el mundo real o en un mundo de fantasía. El riesgo son los valores que asociamos a esa definición de medieval o de barroco o de lo que sea. Es que hagamos analogías y reduzcamos toda una sociedad y un mundo complejos a la búsqueda de patrones y unos elementos concretos y que centremos toda nuestra atención en ellos. Y que ver todo ese mundo complejo a través de una lente concreta, como puede ser lo medieval, puede hacer que no nos fijemos en esos elementos que no encajan tanto con nuestra definición previa de lo que es lo medieval. Por ejemplo, que solo nos fijemos en cómo vivían los caballeros y los señores feudales para crear una ambientación medieval en nuestra novela de fantasía, sin mirar cómo vivía el 90% de la población, los campesinos. Pero si nos fijamos en cómo utilizamos estas categorías y qué valores acarrean, podemos utilizarlas como herramientas en lugar de dejarnos llevar por ellas. Pero si tu excusa para cabrearte cuando aparecen cosas como mujeres guerreras o elfos negros en tu mundo de fantasía europea es decir, es que en esa época o es que el material se basa en sagas nórdicas, simplemente recuerda que estos autores ya han tomado elementos del mundo real y los han descontextualizado, así que no tiene sentido pedir veracidad histórica. Y que tenemos evidencia tanto de mujeres guerreras como de personas negras, tanto en la literatura medieval como en las sagas nórdicas. Así que a lo mejor tu problema es otro. ¡Chao! Bien, gracias a todos por aguantar hasta aquí y por aguantarme. Quiero primero dar las gracias sobre todo a mis Patreon, cuyos nombres estarán saliendo ahora por aquí. Y quiero también aprovechar para dar las gracias al sponsor de este vídeo, NordVPN, y animaros a dar al enlace en la caja de descripción. Aunque solo le deis al enlace, o incluso si probáis los 30 días de prueba gratis y sin compromiso, esa es una forma de dar señal a la empresa de que pueden seguir contando conmigo para futuras colaboraciones y de que pueden seguir ayudando a que pague las luces, las velas, los jarros, el vino, el atrezzo, el tapiz, no es un tapiz de verdad. En fin, espero que hayáis disfrutado el vídeo, espero hacer muchos más vídeos en 2023, que es el año en el que entrego la T-palabra. Y bueno, ya sabéis, compartidlo, dadle like, suscribíos, dadle a la campanita, dejad un comentario, decid que os ha gustado, que no os ha gustado, pasaos por el Patreon, esas cosas, en fin. Un besito enorme. Me estoy clavando el corsé, me llevo clavando el corsé aquí desde que empecé a grabar, la verdad.